Buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar una simulación de audiencia de flagrancia y formulación de cargos sobre el siguiente caso hipotético. En la ciudad de Loja, el día 25 de noviembre del 2025, el ciudadano Pacha William, como víctima de 30 años de edad, denuncia que su expareja, el ciudadano Quinche Diego, imputado de 40 años de edad, la agredió sexualmente en su domicilio durante una discusión. La víctima llama a la policía inmediatamente y los agentes llegan encontrando al imputado aún en el lugar. Su víctima, con signos de forcejeo, hematomas, ropa rasgada, moretones, aparentemente lesiones leves, declara que el imputado la tocó íntimamente sin su consentimiento. Los miembros de la Policía Nacional detienen al imputado en el lugar y lo trasladan a la unidad de flagrancia de la Fiscalía, a la espera que la señora jueza de garantías penales de turno presida la audiencia de flagrancia y formulación de cargos. El delito cometido, según el artículo 170 del COIP, el abuso sexual se configura si hay acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o tocamientos lascivos, con violencia o intimidación. En este caso hipotético que estamos presentando, los tocamientos no consentidos son el forcejeo y cumplen el tipo penal, con pena privativa de 3 a 5 años de libertad. A continuación presentaremos la audiencia de flagrancia y formulación de cargos. Primera ronda de intervenciones. Buenas noches con los presentes. Previo a instalar la audiencia, señor secretario, por favor, sírvase a constatar la presencia de los sujetos procesales, así como sírvase verificar si nos encontramos en el día y hora señalados para la presente audiencia. Señora juez, buenas noches. Me permito constatar que se encuentran presentes las siguientes partes procesales. Por la parte accionante, al señor Pacha William. Por parte de Fiscalía se encuentra presente la doctora Carla Flores. Por la parte procesada se encuentra el ciudadano Diego Quinche, representado por su defensa técnica, la abogada María Elena Mora. Señora juez, son las partes intervinientes en la presente audiencia, en la fecha y hora señalados. Señores presentes, mi nombre es Caterina Espinosa, soy jueza de la Unidad Judicial Penal de la provincia de Loja, del Cantón Loja. Se da inicio a esta audiencia al amparo del artículo 563, numeral 8 del COI, una vez comprobada la asistencia de las partes procesales en la fecha y hora fijados. En cumplimiento del principio constitucional, se les recuerda que el artículo 76 de la Carta Suprema garantiza el derecho al debido proceso, por lo que todos los intervinientes podrán ejercer su derecho a la participación. De igual forma, se advierte la concurrencia del uso de teléfonos celulares se encuentra estrictamente prohibido durante el desarrollo de esta diligencia. Por tanto, declaro formalmente instalada la audiencia de calificación de flagrancia correspondiente al proceso número 1890-2025-64-004, seguido en contra del señor Diego Quinde. Actuando con sujeción al procedimiento establecido, concedo la palabra a la doctora Carla Flores, fiscal de turno, para que proceda a fundamentar la legalidad tanto de la detención como del procedimiento realizado bajo la figura de flagrancia. Gracias, señora jueza. Muy buenas noches a todos los presentes. Señora jueza, el artículo 170 del COIP tipifica el abuso sexual y sanciona con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Existen suficientes elementos de convicción del parte policial, el testimonio inicial de la víctima y la detención en flagrancia. Además, el artículo 195 de la Constitución establece que la Fiscalía es la titular de la acción penal pública, lo que me faculta a formular cargos. Por lo tanto, solicito prisión preventiva, pues el artículo 534 del COIP la permite siempre que existe el riesgo de fuga y de gravedad del delito. Gracias, señora juez. Muchas gracias, señora fiscal, por su intervención. Como corresponde, tiene la palabra la abogada de la defensa técnica para que exponga sus argumentos sobre la intervención que hemos escuchado de la señora fiscal. Muy buenas noches, señora jueza y todos los presentes. Con la venia de su autoridad, procedo. Señora juez, mi defendido goza de la presunción de inocencia, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución. La prisión preventiva debe ser excepcional.
Solicito medidas alternativas, prohibición de salida del país y presentación periódica. Además, el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal establece el principio de mínima intervención penal, lo que obliga a aplicar medidas menos gravosas. Agradezco su intervención, abogada Marianela Mora. En este momento doy paso a la que tiene la palabra la parte afectada para que intervenga con su exposición sobre las intervenciones que hemos escuchado previamente. Señor William. Señora juez, buenas noches con todos. Sí, compadezco a esta audiencia para retirar que fui objeto de actos que vulneraron a mi integridad física, psicológica y emocional. En calidad de víctima solicito que se garantice plenamente mis derechos conforme lo establece el artículo 78 de la Constitución, que reconoce que las víctimas tenemos derecho a la protección especial y a recibir una atención integral. Por lo expuesto, señora juez, solicito muy respetuosamente que se disponga la prohibición y acercamiento del procesado a mi domicilio, a mi lugar de trabajo y a cualquier espacio donde pueda encontrarme, conforme lo estipula el artículo 558 del numeral 3 del COID, y que se ordene también el acompañamiento psicológico y especializado de manera inmediata, de acuerdo al artículo 45 igualmente del Código Integral Penal y al artículo 78 de la Constitución. Adicional, señora juez, que se garantice mi seguridad y se evite cualquier forma de contacto directo o indirecto por parte del procesado, conforme al artículo 11, numeral 3 del COIB y al artículo 444. Esto, señora juez, estas medidas no solo son necesarias, sino que son indispensables para proteger mi integridad y asegurar el respeto a mis derechos constitucionales y legales. Gracias. Muchas gracias por su intervención, señor William Pacha. Una vez escuchado, tiene la palabra la parte procesada. Señora juez, buenas noches. Niego todos los hechos de que se me imputan. Solicito que se investigue a fondo y se respete mi derecho a defenderme en libertad. Segunda ronda de intervención. Escuchadas las partes, corresponde valorar los elementos de convicción. El artículo 534 del COIP me faculta dictar medidas cautelares. Además, el artículo 11 de la Constitución establece el principio de igualdad, por lo que debo garantizar tanto los derechos de la víctima como los del procesado. Tiene la palabra la Fiscalía, por favor. Gracias, señora jueza. La Fiscalía formula cargos en contra del procesado, señalando que existen suficientes elementos de convicción, como son el parte policial, el testimonio inicial de la víctima y la detención en flagrancia. Por lo que, señora jueza, reitero mi solicitud de prisión preventiva, ya que el artículo 522 del COIP establece que las medidas cautelares buscan asegurar la presencia del procesado en el juicio. En este caso, la gravedad del delito y el riesgo de fuga justifican la medida solicitada por la Fiscalía, como señala Ramiro Ávila Santa María en Derecho Procesal Garantista. La protección de la víctima debe prevalecer frente a la amenaza del procesado. Gracias, señora jueza. Gracias, señora fiscal. Carla Flores, tiene la palabra la parte de la defensa, abogada Marielena Mora. Gracias, señora jueza. Esta defensa técnica solicita que se respete la presunción de inocencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 76 de la Constitución, argumentando que la prisión preventiva debe ser excepcional, citando el principio de proporcionalidad conforme el artículo 77 de la Constitución y el artículo 5 del COIP. Esta defensa propone que se dicten medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica, como lo cita Larrea Holguín en Derecho Penal, quien sostiene que la prisión preventiva no debe convertirse en regla general. Insisto, en que la prisión preventiva no debe convertirse en regla general. El artículo 77 de la Constitución establece que las medidas cautelares deben ser proporcionales. Solicito que se aplique medidas alternativas, pues mi defendido tiene arraigo familiar y laboral en Loja, lo que le reduce el riesgo de fuga. Muchas gracias por las intervenciones. Una vez escuchadas las partes procesales, se declara legal la detención. Se formula cargos contra el procesado ciudadano Diego Quinche
por el presunto delito de abuso sexual y respetando los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y de presunción de inocencia, se dictan las siguientes medidas cautelares establecidos en el artículo 522, numeral 6. Se dicta prevención preventiva por el tiempo de 30 días, mientras inicie la instrucción fiscal, y se dispone medidas de protección para la víctima, señor William Paccha, en aplicación de los artículos 171 y 534 del COIP y 78 de la Constitución. Siendo las 11:30 p.m., se declara concluida la audiencia, se firma para la presente acta la constancia, todas las partes procesales que intervinieron. A continuación, presentaremos la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Buenas noches con los presentes. Previo a instalar la audiencia, señor secretario, sírvase verificar la presencia de todas las partes procesales. Buenas noches, señora jueza. Buenas noches, partes procesales, público en general. En esta audiencia que se está generando desde la Unidad Judicial Penal del Cantón Loja, siendo el día y hora señalados para la presente audiencia dentro de la causa 28763-9298, cumplo con informar que se encuentran presentes las siguientes partes procesales. Por parte de la Fiscalía se encuentra presente la doctora Carla Flores. Por la parte procesada, representando los derechos del señor Diego Quinche, se encuentra su defensa técnica, la abogada María Elena Mora. Señora juez, son las partes intervinientes en la presente audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Una vez verificada, se procede a instalar la audiencia de evaluación de preparatoria de juicio de acuerdo a lo que estipula el artículo 600 y 604, numeral 2. Se inicia con el procedimiento de las partes sobre vicios que puedan afectar la presente audiencia. Tiene la palabra la defensa de la parte procesada. Buenas noches, señora jueza, muchísimas gracias. Para efecto de grabación, soy la abogada María Elena Mora, defensora pública. Comparezco de conformidad a la norma constitucional establecida en el artículo 191 de la Constitución, en concordancia con el artículo 451 y 452 del COIP. Hacia la defensa del ciudadano Diego Quinche, y que de acuerdo a los artículos 601 y 604 puedo mencionar que no existe vicio alguno que pueda nulitar el presente proceso. De la misma manera, se ha observado que la tutela judicial efectiva, por lo tanto, la defensa no presenta objeción alguna, solicitando se declare válido todo lo actuado hasta el presente momento. Devuelvo la palabra, señora jueza. Muchísimas gracias, abogada Marianela Mora. Del mismo modo, doy la palabra a continuación a la señora fiscal Carla Flores. El audio, mi estimada. Gracias, señora jueza. Buenas noches con todas las partes procesales, el público en general presente en esta diligencia. De acuerdo al juicio 28763-9298, no existe independencia preprocesal, procesal, no existe violación al debido proceso, no se ha violentado tratados internacionales, Constitución de la República y leyes orgánicas. Tampoco se ha comprobado que el procesado tenga fuero de la Corte Nacional ni fuero de Corte Provincial por el delito de abuso sexual en contra del señor William Paccha, cometido presumiblemente por el señor Diego Quinche. Y de acuerdo a los artículos 601, 602, 603 y 604, no hay ningún tipo de violación al debido proceso. Mi dictamen es acusatorio en los siguientes términos, demostrando cuando usted me designe la palabra, que lo demostraré cuando usted me designe la palabra, señora jueza. Hasta aquí mi intervención por parte de la Fiscalía. Muchas gracias, señora fiscal. Una vez escuchada la intervención de la defensa y de la señora fiscal, al no existir alegaciones que pongan en duda la validez procesal, así como tampoco se ha llegado a alegar la competencia jurisdiccional de este juzgador, se ha verificado que los hechos ocurrieron en la jurisdicción que corresponde en la sede judicial del Cantón Loja, por lo cual corresponde la validez procesal. Continuar con la audiencia, vamos a dar paso al dictamen fiscal. Tiene la palabra, señora fiscal. Agradezco nuevamente, señora jueza. La persona que está siendo procesada es el señor Diego Quinche.
con cédula de identidad número 1103963652, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero, de profesión militar, que se ha puesto en conocimiento, domiciliado en la provincia de Loja, Cantón Loja, barrio Punzara. Su señoría, se ha demostrado que el día 25 de noviembre del 2025 se procede a la detención en delito flagrante de la persona antes mencionada, encontrándome justo a esta persona, la víctima William Pacha, quien demostraba lesiones leves en su cuerpo, como hematomas, ropa rasgada, moretones. Tenemos el parte policial firmado por el señor Cabo Primero Luis Ante, que consta en foja 4. Tenemos la declaración firmada por la víctima, que consta en foja 6. Del mismo modo, tenemos el examen médico legal realizado por el doctor Gonzalo Romero, médico de turno del Hospital Isidro Ayora del Cantón Loja, el cual está en fojas 8 y 9. Estos son los elementos, señoría, que se ha podido socializar y por ende se procede a llamar a juicio y que de acuerdo al artículo 534, numerales 1 y 4, se mantenga la prisión preventiva hasta la finalización del presente proceso. Cualquier aclaración estaré siempre dispuesta en cualquier momento, señora jueza. Muchísimas gracias por su intervención, señora fiscal Carla Flores. Una vez que se ha emitido el dictamen acusatorio en contra del señor Diego Quinde por el delito de abuso sexual por parte de la Fiscalía, tiene la palabra la parte de la defensa. Muchas gracias, señora jueza. Hemos escuchado con detenimiento la intervención de la señora fiscal con respecto al dictamen acusatorio, la misma que dentro de la instrucción fiscal ha recabado suficientes elementos que harían presumir la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad del ciudadano Diego Quinche. Al respecto, esta defensa difiere de este dictamen acusatorio, si bien la Fiscalía en calidad de la acción penal le asiste este derecho. Es también cierto que el Estado está en plena obligación a través de este titular dentro de esta etapa de instrucción de verificar todas aquellas afirmaciones que se vertieron dentro de esta etapa para determinar si hay materialidad y responsabilidad. Esta es toda mi intervención, señora jueza. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Escuchadas las partes correspondientes, se realiza un análisis ante la toma de una decisión. Una vez que se ha escuchado a los sujetos procesales y analizado sus argumentos y revisado el expediente fiscal de conformidad con lo que establece el artículo 608 del COIP, resuelvo lo siguiente. Primero, jurisdicción y competencia. La jueza que suscribe es competente tanto por el tiempo, el lugar y las personas y materia para conocer, sustanciar y resolver en el presente proceso de la acción pública de conformidad con lo que se define en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, validez procesal. No existen vicios de procedimiento, vicios formales, vicios de procedibilidad que puedan afectar la validez del procedimiento. Asimismo, se han respetado las garantías básicas del debido proceso establecido en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, y los principios de la función judicial de los artículos 168 y 169, por lo que declaro su validez. Tercero, se nombra al procesado de la presente causa al ciudadano Diego Quinde con cédula de identidad 1103-963652. Cuarto, la detención del hecho, delito de abuso sexual, el cual se encuentra tipificado en el artículo 170 del COIP. El acusado por la Fiscalía, eso del 25 de noviembre del 2025, la policía procedió a la detención del ciudadano antes mencionado. Evidencias que sustentan esta decisión son las mismas que el señor fiscal ha expuesto en sus intervenciones anteriores. La decisión, finalmente, conforme a lo que establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, la Fiscalía, siempre que existan méritos de la causa que investiga, tiene el deber de acusar a los presuntos infractores y de impulsar la acusación y en concordancia con lo que establece los artículos 602 y 603. La Fiscalía ha emitido un dictamen acusatorio, pues considera que los resultados de su investigación proporcionan datos relevantes en donde se demuestra la participación del procesado en el delito de abuso sexual.
porque en atención al principio de aplicabilidad de los derechos y garantías como manda el artículo 11, literal 3 de la Constitución de la República del Ecuador, así como consecuencia de este juzgador, considerando el dictamen acusatorio que emitió la Fiscalía, proporcionan elementos de convicción suficiente para que se cumplan las categorías dogmáticas como la tipificidad, antijuricidad y culpabilidad. Con todo lo expuesto, dicto auto de llamamiento a juicio en contra del ciudadano Diego Quinde por el delito de abuso sexual en calidad de autor en contra del señor William Paccha, tipificado en el artículo 170 del COIP, por lo que se ratifica la prisión preventiva hasta que su llamamiento a juicio. Quedan notificadas todas las partes procesales. Hasta aquí la presente diligencia. Muchas gracias.